Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 6 de junio. La palabra de Dios dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Evangelio según San Juan 1:5. Vamos a tener unos momentos de reflexión con el preludio 317, Día en Día, con la hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 5. Demos lectura, hermanos. Es una plegaria pidiendo protección. La palabra de Dios dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Es un momento de oración, de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, con sumo gozo, tus hijos, hoy te estamos alabando, glorificando y ensalzando tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia, tu misericordia es sobre todos nosotros. Bendice este culto, Señor. Bendice a nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, Señor, el cual predicará. Dale la sabiduría, Señor, para que pueda, Padre, dar la palabra de una manera sencilla, de tal manera que todos podamos digerirla, Señor, y también que estemos prestos nuestros oídos, nuestros sentidos a escucharla y poner en práctica, Señor, todas estas enseñanzas que hoy nos vas a dar. Poniendo todo esto en tus benditas plantas, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 91.
Alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vive mísero pequeño fin. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nibia blancura me dio. Sé que solo en ti me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como ganas más culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nibia blancura me dé. Sé que solo en ti me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Hermanos, es el momento de la lectura devocional y la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Hermano, buenas tardes. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por las bondades que nos da el Señor. Dios es bueno y vamos a agradecerle por la vida y por la economía que nos permite el Señor. También, si hace falta economía, vamos a pedir por ella, por los enfermos. Y pues vamos a poner todo eso en la mano del Señor. A los hermanos José Sánchez está también pues enfermo. Pedimos sus oraciones a la iglesia para que el Señor en su bondad le pueda levantar, le pueda sanar, por toda su familia, claro, también por todo el apoyo que
pues ellos requieren. Así mismo también por la hermana Marta Castañeda, también está pues grave, también la hermana está enfermita, también pedimos oraciones por la hermana para que el Señor le levante, la fortalezca. También asimismo la hermana Graciela Ruiz de la misión de Chalco, de la congregación de la misión Valle de Cedrón de Chalco, también le dio una embolia a la hermana. Vamos a orar por ella, por su vida. Está muy malita la hermana, y pues hay hermanos enfermos que pues requieren oraciones. Y una disculpa si omito algún nombre de algún hermano o hermana, pero vamos a orar al Señor, que sea Él el que nos esté levantando. También, perdón, la mamá de la hermana Ruth Gámez también está enferma. Nos piden también las oraciones de todos ellos, de los que acabo de mencionar, y de todos los que conozcamos que están enfermos, también pongámoslos en oración para que pues Dios les dé su recuperación. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, porque permites que continuemos, Señor, en esta vida, en este mundo, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos sigas capacitando, que nos sigas ayudando, Señor, y te pedimos perdón también por los pecados, Señor. Primeramente nos presentamos delante de ti como seres humanos imperfectos y deseosos de que tu Espíritu Santo siempre, Señor, haga la obra que ha empezado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también por cada uno de los enfermos que hemos mencionado, que tú les levantes, Señor, y también por la gente que tú sabes que están enfermos, Señor, que tú les levantes, que les des ánimo a todos ellos, que pronto se puedan recuperar, Señor, de la enfermedad. Recuérdales, Señor, en su lecho, en el hospital, en la cama, en su casa, en donde estén, Señor, que eres tú el poderoso, el que siempre ha estado en sus vidas, Señor, que aún desde antes de que ellos nacieran, tú ya les habías contemplado, les habías puesto, Señor, en tu mente para que estuvieran en la iglesia en el tiempo que tú lo permitiste que ellos nacieran y que vivieran. Oramos para que tú les bendigas, Señor, a nuestros hermanos. Son hermanos de nuestra iglesia que han trabajado dentro de ella por varios años y que te conocen, Señor, y que confían en ti. Te damos las gracias porque has puesto fe en cada uno de ellos, Señor, en la vida de los hermanos, y creemos que tú les fortaleces, Señor. Te pedimos ánimo para sus vidas, Señor, fortaleza, y también para la vida de sus familiares, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos también que están atendiendo a los hermanos enfermos, que tú les fortalezcas, Señor, también en sus cuerpos. Permite que puedan descansar también ellos, que puedan alimentarse, Señor. Oramos por la economía, Señor, también de los hermanos que están en enfermedad y de toda tu iglesia, para que tú nos bendigas, Señor, en la economía. Permite que haya buenos empleos, Señor, en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Si alguno no tiene empleo, Señor, oramos a ti para que tú abras puertas, para que tú permitas que cada uno de los hermanos, de sus familiares, puedan tener esta fuente de ingresos, Señor. Tú eres el que nos da la vida, tú eres el que nos da salud, el que nos da la economía, Señor, y te damos las gracias por ello. Padre, también te agradecemos por nuestra iglesia, Señor, y te pedimos por un pronto regreso, Señor, ya a las instalaciones. Te pedimos que solo tú seas, Señor, el que esté obrando, Señor, en las autoridades, que no sean con otros fines, sino solamente con la finalidad de que en nuestros templos se puedan abrir para venir a darte culto a ti. Te pedimos, Señor, que en cada una de las actividades que estemos haciendo, que nos ayudes a nosotros, Señor, en nuestra única vida que tenemos, que es nuestra vida espiritual y física, que es una sola, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestra vida, para que tú nos sigas cuidando, para que tu protección esté con cada uno de nosotros, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo obra en nosotros, obra en nuestras vidas, Señor, y eso es un agradecimiento, Señor. Tú les has dado a cada uno de nosotros diferentes dones, talentos, y te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo. Te agradecemos por la vida de la hermana Carla Santiago también, Señor, que tú permitiste que ella terminara su seminario, Señor. Ya son 4 años que ella estuvo estudiando y ahora ella ha concluido, Señor. Te damos gracias, Señor, la ponemos también en tus manos para que tú la sigas usando, Señor, en el ministerio, que ella siga trabajando dentro de tu iglesia, Señor, dándote solamente a ti la honra y la alabanza. Pero te damos gracias porque han sido 4 años seguramente muy fuertes, pesados, pero la hermana se ha mantenido, Señor, pues obediente a las autoridades, sobre todo en su seminario, en el consistorio, en el presbiterio, y te damos gracias por ello, Señor, por este carácter que tú pones en la hermana Carla, Señor. Oramos para que tú le mantengas siempre así y que ella siga pues avanzando, Señor, en los estudios, que no terminen ahí los estudios, sino que
pueda ser una especialidad, Señor, y que sea de gran bendición para tu iglesia, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos de las familias de la iglesia Getsemaní y también de los hermanos que nos conocen, Señor, que ven los mensajes por el internet. Oramos por sus familias, Señor, para que tú siempre les bendigas y les estés levantando, Señor. Si hay un ánimo caído, que tú nos des ánimo siempre a nuestra alma para continuar en esta vida, Señor. Permítenos que las adversidades que pasamos, Señor, las situaciones, los problemas que hay en nuestra vida, Señor, que nos causan algún estrés, que nos causan algún daño, ayúdanos para que no nos afecten, Señor, ni en la salud, ni tampoco, Señor, en nuestra vida, en nuestra relación contigo. Te pedimos que nos des fuerza, que nos des, fortaleza, Señor, siempre para resistir al enemigo, Señor, cuando se nos presenta en tentaciones, y que tú seas siempre, Señor, el que nos dé la victoria. Y también te pedimos fuerza para leer tu palabra, para que leamos siempre tu Biblia en cada momento y que nos ayude tu Escritura a cambiar nuestras vidas. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y tu Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar siempre, Señor, por las endechas que tú nos has permitido andar, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque no nos dejas y porque en cada instante vemos tu gracia y tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, ponemos nuestras esperanzas para que tú sanes a los enfermos, ponemos nuestra confianza para que tú alimentes a tu iglesia, Señor, la sostengas físicamente, y también ponemos, Señor, la confianza entera solamente en que tu Espíritu Santo es el que nos va a santificar cada día más y más a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, es el momento de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 101, Si fui motivo de dolor, oh Cristo.
Momento de los avisos. Hermanos, les comunicamos que la Ciudad de México, la jefa de gobierno anunció que ya estamos en semáforo verde. Ahora es cuestión de esperar los lineamientos que establezca la autoridad para que la apertura del templo y los requisitos para lo concerniente a los cultos. En su oportunidad se los haremos saber por la página de la iglesia, por correo, por teléfono, por Facebook. Así que estén atentos, hermanos. También se les recuerda a los hermanos del consistorio que el próximo sábado 12 hay reunión de consistorio. Es el momento, hermanos, del ofertorio. La palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, una vez más tus hijos reunidos, te alabamos y te glorificamos a través de nuestras ofrendas, Señor. Te damos tan solo un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estos dineros, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice al administrador de estas ofrendas, Señor, poniendo todo esto en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento, hermanos, de la lectura bíblica a base del mensaje del día de hoy, que la encontramos en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, en capítulo 1, versículos 1 al 10. El tema del mensaje es: el Señor es luz y vida, y va a predicar nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, ya tenemos la Biblia en la carta del apóstol San Juan, primera carta del apóstol Juan, y vamos a darle lectura. Leemos el primer capítulo, los 10 primeros versículos, les damos lectura. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, te pedimos por tu palabra, que la bendigas a nuestra vida y que nos permitas mirar, Señor, con la luz de tu Espíritu Santo, lo que quieres para nuestras vidas, Señor, lo que deseas que aprendamos en esta tarde, Señor, y lo que tu Espíritu Santo siempre ha dejado a la iglesia. Te pedimos bendición para nosotros. Amén. Bueno, el mes de junio vamos a empezar un ciclo de temas acerca de la carta del apóstol Juan. Nos va a dar tiempo para ver toda la carta en los 4 domingos que hay de junio. Y bueno, vamos a empezar con
primera parte del tema, ¿verdad? Y el propósito que tiene el apóstol Juan al hacer esta carta, al escribir la carta que ya hemos leído, bueno, una parte, el principio, es solamente la introducción y es una pequeña doctrina que él introduce, pequeña doctrina, pero muy importante, ¿verdad? Bueno, el propósito de la carta es distinguir una falsa doctrina y practicar la sana doctrina que nos dio Jesús, o sea, distinguir entre las doctrinas falsas que existen en las iglesias, que lamentablemente se introducen, ¿verdad? Siempre ha ocurrido eso, no es nuevo, siempre se han infiltrado diferentes doctrinas en las iglesias cristianas y bueno, los apóstoles, primeramente ellos y después todos los hombres de Dios en la vida cristiana han estado interesados, ¿verdad?, en no permitir que las falsas doctrinas involucren a la iglesia para que practiquen una vida diferente que la que el cristianismo nos indica. Entonces, ese es el propósito que tiene el apóstol Juan, que los hermanos que lean esta carta, sus primeros oyentes, ellos puedan distinguir estas falsas doctrinas. ¿Cuáles eran esas falsas doctrinas? Bueno, se habían introducido en la iglesia donde el apóstol Juan estaba pastoreando, donde él conocía, se estaban infiltrando doctrinas que decían que Jesucristo, cuando vino a este mundo, el Señor Jesús, sí vino, pero lo hizo en una forma de un espíritu, o sea, su cuerpo no era físico, él no era posible que su cuerpo fuera físico, ya que su cuerpo podía manifestar diferentes aspectos de un cuerpo que no es normal. Por ejemplo, cuando el Señor está en el mar, camina sobre el agua, se aparece a los discípulos y entra a un cuarto sin entrar por la puerta. Y los gnósticos, ¿verdad?, que era una secta que se conocía como los gnósticos, la palabra gnóstico empieza con la letra G, ¿verdad? Gnósticos, pero no se menciona la G. Bueno, los gnósticos enseñaban estas cosas acerca de Jesús, que sí, Jesús había venido en la tierra, pero ya lo comenté en forma de espíritu. Así que entonces, por eso es que Juan, ¿verdad?, desde el versículo 1, él dice lo que era desde el principio, es decir, Jesús estaba en la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo, y dice lo que era desde el principio, hablando de Jesús, lo que hemos oído, ¿verdad? Es decir, Juan está siendo un testigo ocular, un testigo auditivo, un testigo que tocó a Jesús físicamente, y por eso él escribe eso, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. O sea, está hablando de Jesús, y ya desde el principio, desde el versículo 1, el apóstol Juan empieza a debatir esta doctrina gnóstica para que los cristianos no crean, ¿verdad?, que el Señor Jesús vino solamente en forma de espíritu y que no fue nunca un ser humano. Esta era una parte de la enseñanza gnóstica, entre muchas otras cuestiones. Y es lo que Juan quiere, ¿verdad?, porque es una doctrina que se ha infiltrado en la iglesia y ha afectado a los congregantes, porque ellos ya no ven al Señor Jesucristo como Dios, sino lo ven como un ser creado, porque eso es lo que ellos mencionaban los gnósticos, que Jesús era un ser creado, que no podía ser Dios, solamente había un Dios, y ellos tomaban el credo del Shema, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Deuteronomios capítulo 6, y ellos decían solamente Jehová es uno, y es imposible que es como ustedes lo están diciendo, que Jesús también es Dios y que un espíritu también es Dios. Bueno, esa doctrina, ¿verdad?, es lo que Juan intenta debatir de una forma muy, muy certera, ¿verdad?, porque él está repitiendo, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, yo vi a Jesús, dice el apóstol Juan, yo vi a Jesús, yo comí con Jesús, toqué a Jesús, dormimos todos los apóstoles juntos con Jesús, caminamos con Jesús, aprendimos de Jesús, y él entonces está defendiendo. El apóstol Juan es un hombre, él es el carácter del apóstol Juan, se comenta, ¿verdad?, los estudiosos, los que saben más profundamente de las Escrituras, los teólogos comentan que Juan, el carácter del apóstol Juan era muy, muy pasivo, muy tranquilo, muy diferente al carácter del apóstol Pedro, Pedro y de Pablo, ¿verdad?, muy diferente.
pero aquí vemos a un hombre que tiene un carácter templado, sí, un carácter noble, pero está defendiendo a su Dios. Y Juan Calvino decía, ¿verdad? Ay de mí si yo escucho que blasfeman el nombre de Jesús o que digan una doctrina falsa en contra de Jesucristo, y ay de mí que yo me quede callado. Y Juan Calvino decía, así como un perro defiende a su dueño, yo como cristiano tengo que defender a mi Dios, la doctrina que dice la Escritura, que dice la palabra. Y es interesante, ¿verdad?, cómo es que estos hombres, tanto Juan Calvino como el apóstol Juan y otros hombres, seguramente usted también, hermano, hermana, lo ha hecho, ¿verdad? Ha defendido la palabra del Señor de una forma de acuerdo a su carácter, pero la ha defendido y a eso estamos llamados. El apóstol Pedro lo dice de una forma más diplomática, ¿verdad? Mucho más bonita. Dice que tenemos que aprender todo lo referente a la Escritura para que demos respuesta, respuesta a toda demanda de las personas que preguntan acerca del Evangelio. En otras palabras, ¿verdad?, más compuestas las dice el apóstol Pedro, pero él igual invita a que se defienda la doctrina cristiana, la doctrina bíblica. No con el afán de pelear, ¿verdad? No, sino defender, sí, pero siempre es importante tener en mente que lo importante de todo esto sí es defender la doctrina, pero también ganar un alma, ¿verdad? O sea, hacer lo posible para que el alma con la que estamos debatiendo alguna doctrina sea convencido, ¿verdad? Y que realmente conozca las Escrituras. Hay muchas doctrinas, hermanos, infiltrados en las iglesias el día de hoy. Y entonces la tarea del cristiano precisamente es dar esta defensa, ¿verdad?, a favor del Evangelio. Bueno, eso es lo que mencionan los primeros 4 versículos, ¿verdad? Está hablando Juan acerca del Señor Jesucristo. Y lo que dice en el versículo 4 es también muy pues bueno para la iglesia, motivante para la iglesia, porque dice el apóstol: estas cosas os escribimos para que vuestro corazón sea, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, todo cristiano debe tener un gozo, ¿verdad?, en su vida. Estar en la iglesia es un gozo, estar dentro de la iglesia, y seguramente lo vamos a experimentar pues cuando regresemos físicamente al templo, ¿verdad? Es un gozo estar en el culto, en el culto cristiano, en el culto público al Señor. Y dice el apóstol Juan: defiendan el Evangelio. Le estoy diciendo cómo tienen que defender el Evangelio para que su gozo sea cumplido, para que ustedes estén satisfechos de su vida cristiana. Y después de esos 4 versículos, ¿verdad?, que el apóstol escribe, entonces él pasa a hablar en el versículo 5, ¿verdad? Y en el versículo 5 él les habla acerca del mensaje de Jesucristo. En este versículo 5 encontramos el mensaje de Jesucristo. Dice el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. O sea, no solamente lo hemos oído, sino que también lo anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Bueno, lo dice en plural, ¿verdad? No hay ningunas tinieblas en Él. En Dios no hay ningunas tinieblas. Entonces, lo que Jesús nos enseña que Dios es luz, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos, es obvio, ¿verdad?, que la doctrina que el apóstol Juan está enseñando es una doctrina que él aprendió del Señor Jesucristo. Por eso es que dice el versículo 5, no es un mensaje de Juan, no es un mensaje de Pedro ni de los 12 apóstoles juntos, no, es el mensaje de Jesucristo. De Jesús es el mensaje, que Dios es luz. Y esta enseñanza del Señor Jesucristo, que nos dice que Dios es luz, es una repetición, ¿verdad? Obviamente esas palabras son de Jesús, son las palabras de Dios mismo, claro que sí. Pero el Espíritu Santo, que también es Dios, permitió que esas palabras parecidas se escribieran siglos antes, ¿verdad? En el Salmo 119, si usted lo quiere buscar, Salmo 119, encontramos, bueno, es muy largo el Salmo 119, ¿verdad?, pero el Salmo 119 dice que, bueno, encontramos una frase importante y bonita que dice: lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces, Jesús está enseñando que Dios es luz. Juan está enseñando que Dios es luz. Los gnósticos están enseñando una cosa distinta. Y el apóstol Juan quiere entonces que la iglesia enseñe que Dios es luz, porque el Señor mismo lo ha escrito, ¿verdad? El Señor es la luz del mundo. El Señor Jesús es la luz del mundo y Él a sus discípulos, a los cristianos, les dice: ustedes son como lámparas, ¿verdad? Ustedes son la luz, son la sal de la tierra. Una luz no se pone abajo de una mesa, no tiene caso. Una lámpara no se pone abajo de una cama, de una mesa, sino una lámpara pues se pone arriba, ¿verdad? Para que alumbre el espacio que quiere alumbrar. Así es el cristiano. Pero el cristiano irradia esta luz no por sus propios méritos, claro, sino por méritos del Señor Jesucristo, porque Él es la luz. Dejó la enseñanza a sus apóstoles, los apóstoles a las demás gentes, los demás cristianos, hasta llegar a nuestros días para seguir predicando que Dios es luz. No necesitamos ir a ninguna confesión como la que estamos viendo en los estudios de la escuela dominical, que es bueno estudiarlos, claro que sí, pero no necesitamos ir a ninguna confesión, ni a la confesión belga, ni a la confesión de fe de Westminster, ni a los cánones de Dort, ni a revisar al teólogo Juan Calvino, ni el doctor Gerald Nijhash, ni a nadie, sino revisar lo que dice el apóstol San Juan. Y si el apóstol San Juan está diciendo que Dios es luz, porque se lo enseñó Jesucristo, ¿verdad? Y ya estamos viendo cómo es que esta teología que los hombres del Nuevo Testamento están armando, mucha de esta teología está tomada del Antiguo Testamento, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad?, ver que si estamos hablando acerca de la luz, también contemplar algo y decir que en la oscuridad casi nada crece. Sí crecen cosas, ¿verdad?, pero no tienen el fruto que tiene una planta o un arbusto que crece en el exterior. Entonces, casi nada crece en la oscuridad. Necesitamos la luz, ¿verdad? Y Jesús entonces nos ha dado luz a nuestras vidas. El Señor Jesús nos ha dado luz a nuestras vidas, y solamente hagamos una revisión de cómo éramos hace unos años, no sé cuántos años, ¿verdad? Cada quien puede revisar su vida y ver que antes no teníamos lo que el día de hoy tenemos como cristianos, que es precisamente esto lo que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, Él es el que nos ha dado nos ha dado a nuestras vidas la luz, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, podemos caminar muy confiadamente por los senderos que el Señor nos pone, pues tenemos su luz. Ya lo leímos, el Salmo 119, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, hermanos, por lo mismo que Dios es luz, ya lo vimos en la Escritura, en Dios no hay oscuridad. En Dios no puede haber oscuridad, o sea, y la oscuridad sabemos que es un sinónimo pues del pecado, ¿verdad? El Señor pide que solamente para acercarnos a Él, para tener el contacto con Él, nos pide santidad. Cerca de Dios no puede habitar el pecado. Por ejemplo, ¿verdad? Hay preguntas muy necias, ¿verdad? Se dice a veces para querer confundir a los cristianos. Bueno, si Dios es omnipresente, quiere decir que está en todas partes. La pregunta es, ¿Dios está en el infierno? Y son preguntas necias, ¿verdad? Porque pues cerca de Dios no puede haber pecado, eso es imposible, no que Dios no pueda entrar ahí, pues es ilógico, ¿verdad? Entonces, miramos cómo es que el Señor permite en la vida de nosotros que vislumbremos esto que nos ha dejado el Señor Jesucristo a nosotros. Y es una bendición, hermanos. Es una bendición de verdad el que tengamos la luz en nuestras vidas. El Salmo 43, estamos queriendo ver también algunos versículos del Antiguo Testamento para que notemos que este asunto, esta doctrina de la luz que miramos en el Nuevo Testamento, ya también lo habían mencionado los hermanos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Salmo 43, versículo 3, dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas.
Si recordamos quién escribió el Salmo 43, ya lo hemos mencionado, fueron los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Coré era un hombre que traicionó a Moisés, ¿verdad? Siglos atrás. Bueno, fue un hombre terrible, un hombre malo, un hombre pecador, Coré, pero sus hijos fueron buenos. Y ellos, los hijos de Coré, escriben todos los salmos, varios salmos, 40, 41, 42, 47, etcétera. Y en el tiempo que ellos escriben los salmos están viviendo una cautividad bajo el dominio de un imperio muy poderoso, el babilónico. Y ellos entonces ven, ¿verdad? Y escriben que a pesar de que estén oprimidos por la bota del imperio, ellos confían en el Señor y dicen: envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Ellos saben que necesitan la luz y la verdad en la situación que están pasando, en una situación de esclavitud, una situación de pecado, porque seguramente en donde están viviendo no están viviendo solamente ellos, están mezclados con diferentes culturas, con diferentes civilizaciones, y todos seguramente están practicando las cosas que hacen, ¿verdad?, que son abominables para el Señor. Y entonces los hijos de Coré, junto con todo el pueblo, con todo Israel, que es la iglesia, dice: envía tu luz y tu verdad, Señor. Tu luz y tu verdad me guiarán, igual que el Salmo 119, ¿verdad? Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, es decir, a la iglesia, cerca de ti, Señor, al templo. Y no solamente el Salmo 43, el Salmo 36, está ahí cerquita, denle un poquito para atrás. Salmo 36, versículo 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz, en tu luz veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque el Antiguo Testamento, hermano, el Antiguo Testamento es rico, es muy rico en mostrar este aspecto de la luz de Dios. Mucha de la teología, ya lo mencionamos, mucha de la teología del Nuevo Testamento está basada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, unos 1000 años después de que vivió el rey David, Pablo declaró lo siguiente a la iglesia de Corintio en su segunda carta. ¿Quiere buscarla? Váyase rápido a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y veamos qué es lo que dice Pablo, tomando algunos aspectos del rey David, algunas palabras o algún pensamiento teológico del rey David. Es decir, la teología de Pablo está construida, mucha de ella, bajo pensadores del Antiguo Testamento: Moisés, Abraham, David, Salomón, etc. Y dice, ¿verdad?, la segunda carta a los Corintios, versículo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez lo voy a leer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es decir, Dios está resplandeciendo en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, cuando conocemos al Señor, cuando tenemos una relación con el Señor nos da luz a nuestras vidas. Lo estamos leyendo, ¿verdad? No estamos tomando otro artículo fuera de la Biblia. Estamos en Corintios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, entonces el cristiano proclama que Dios es luz. Debe proclamar que Dios es luz. Entonces, una vez que la luz del Señor ha llegado a nuestras vidas, podemos anunciar a los demás que Dios es luz. Primero tenemos que recibir la luz, claro, eso es obvio, ¿verdad? Y después anunciar a los demás que Dios es luz. El apóstol Juan, hermanos, deseaba que la iglesia combatiera las falsas doctrinas, y las Escrituras también nos enseña a combatirlas también. Nos dan las armas para que las combatamos, ¿verdad? Dentro de la iglesia a la que le escribe el apóstol Juan, no eran los conceptos de que Dios era luz. Ya lo dijimos, estaban viendo a Jesucristo como un fantasma, como un espíritu, pero no como Dios. Y el apóstol Juan a lo mejor se enojó, ¿verdad? Y escribió la carta. ¿Cómo es posible que están aprendiendo algo diferente los hermanos, algo diferente a las Escrituras?
tenemos que enderezarlos, ¿verdad? Y esto es la tarea que tenían los apóstoles, a través de toda la doctrina del Antiguo Testamento y con las enseñanzas de Jesús formularon las doctrinas del Nuevo Testamento para que la iglesia enderezara siempre los caminos. Jeremías lo dice, ¿verdad? Endereza los caminos y vuélvete a Jehová. Y entonces es importante, hermanos, que nosotros como cristianos pues estemos al tanto, ¿verdad?, de las falsas enseñanzas y saber reconocer que Dios es luz y que lo digamos, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto el versículo 5 nada más. El versículo 6 y 7, bueno, hasta el 5 mejor dicho. Dice el versículo 6 y 7 que la luz nos da comunión con los demás. La luz que el Señor nos ofrece y que tenemos nosotros nos da comunión con los demás. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de San Juan. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es un versículo bien sencillo de entender. Pero si estamos cayendo en esta situación del versículo 6, qué terrible. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué terrible. Qué terrible que el Señor Jesucristo haya dejado la luz para su iglesia y que está la luz en su iglesia, y que los que están en su iglesia o estamos en la iglesia a veces no querramos apropiarnos de esta luz que el Señor nos da a nosotros para caminar rectamente. Versículo 7, pero si andamos en luz, es decir, el 7 es lo contrario del 6, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo se logra la comunión en la iglesia? De acuerdo al versículo 7, andando en luz. La comunión en la iglesia no se da en comidas aquí en el templo después de que acabe un culto, no se da en desayunos que hagamos, que invitemos a mucha gente, una kermés, no se da en el aniversario de la iglesia, no se da haciendo visitas, no se da hablando por teléfono forzadamente a los hermanos para hacer proselitismo de cualquier tipo, ¿no? El versículo 7 es bien claro. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, si andamos en luz nosotros, vamos a tener comunión. Si no andamos en luz, pues no vamos a tener comunión. Y a veces por eso hay tantos problemas en las iglesias. Decíamos hace 8 días, ¿verdad?, que la iglesia ha tomado un amor por las disputas horrible. La iglesia ama disputar con sus propios hermanos. ¿Por qué pasa eso? Podemos ser lógicos y pensar que ocurren las disputas pues porque no estamos en luz, de acuerdo al versículo 6 y 7. Es obvio, ¿no? No lo digo yo, no lo dice Lutero, ni Calvino, ni el pastor Beuchín, ni el doctor Naijas, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Juan. Qué terrible, hermanos, es terrible, ¿verdad? Bueno, eso, no hemos acabado el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? ¿Cómo? Si andamos en luz y si tenemos comunión con nuestros hermanos. Si yo vivo como el lobo solitario, que no me relaciono con mis hermanos en la fe, si no tengo luz para empezar, ni hablo de la luz, y me tomo el versículo 7 y digo, pues acá está, acá dice Juan, que si yo peco, tengo abogado a Jesús, punto. Pero no es así. O sea, sacamos un versículo o algunas líneas de un versículo para hacer una doctrina que queremos nosotros, que deseamos. Quiero que Dios me perdone todos mis pecados, todos los que he hecho, pero no quiero andar en luz, ni quiero hablar de la luz, ni quiero tener comunión con mis hermanos. ¿En qué Dios? ¿Te has creado un Dios a tu imaginación? Y eso es torcer el primer mandamiento.
El apóstol Juan estaba centrado, hermanos, en la vida cristiana. Y él sabía exactamente lo que afectaba a la iglesia. Ya se habían infiltrado estos hombres, estos gnósticos. Y por eso por eso el apóstol Juan insiste en que la iglesia tiene que regresar a las escrituras, a lo fundamental, a leer la Biblia. ¿De qué sirve leer tanta teología? Tantos libros gruesos de teología, ¿no? A Luis Berkhoff y Bavinck y muchos teólogos. ¿Para qué? Si no tenemos luz, no sirve de nada, absolutamente de nada sirve estar dentro de un edificio como este y decir que somos cristianos cuando realmente tal vez no lo somos. Nadie puede decir quién es cristiano y quién no, nadie tiene esa facultad, solamente Dios. Solo Dios puede decir quién es. Mientras estemos aquí juntos en la iglesia, como yo no sé quién es cristiano y quién no, pues a todos yo debo de verlos bien como cristianos, ¿no? Que no me puedo equivocar, pues, y no me atrevo a decir quién es cristiano y quién no. Debo ver mi vida primeramente, ¿verdad? Estamos en el versículo 7 y estamos viendo entonces cómo es que el apóstol Juan está enseñando esta doctrina interesante de la luz de Dios que tiene que permear toda nuestra vida, la vida del cristiano, ¿verdad? Entonces, en los versículos 6 y 7, que ya leímos, ¿verdad? La luz dice que nos da comunión con los demás. La luz nos da comunión con los demás. Y bueno, entonces ya también comentamos, ¿verdad? Que la oscuridad es un sinónimo de mentira. Por eso es un contraste que hace el apóstol Juan hablando acerca de la luz, que es la verdad, con la oscuridad, que es la mentira, ¿verdad? Entonces, la oscuridad es un sinónimo de mentira, y en Génesis encontramos un ejemplo de esto, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es obvio, ¿verdad? Una vida sin Dios, una vida sin el Espíritu Santo, una vida sin Cristo, es una vida desordenada y vacía. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. No creamos, hermanos, bueno, yo lo creo, no lo tome para usted, pero para mí sí, yo lo quiero comentar. O sea, yo no me la creo que con saber la Biblia, con haber leído la Biblia y con seguirla leyendo y con leer otros libros de teología, etcétera, etcétera, ya me siento que no peco y que no me falta mucho, y a todos nos falta mucho. Necesitamos estudiar más la palabra del Señor para que haya en nuestra vida siempre las ideas bíblicas, las ideas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y podamos cambiar lo que no está de acuerdo a nuestra vida, la oscuridad que hay en nuestra vida, la mentira que hay en nuestra vida, ¿verdad? Porque tampoco nadie puede decir que no ha pecado, y Juan lo va a decir más adelante, ¿verdad? Entonces, necesitamos la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Para tener en orden nuestra vida. Otra vez, necesitamos la luz del Espíritu Santo para tener orden en nuestra vida. Y ya lo leímos, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, ya lo leímos, cómo es que el apóstol Pablo dice, lo quiero volver a leer, ¿verdad? El texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y la confesión de fe de Westminster, ahora sí la quiero mencionar, la confesión de fe de Westminster, que es un artículo importante para las iglesias reformadas, dice que en el momento de la regeneración, el Espíritu Santo ilumina nuestro intelecto, emociones y voluntad. Entonces, si nuestra voluntad es dirigida por el Espíritu Santo, estamos capacitados para practicar la unidad a través de vivir en la luz. Y al practicar la unidad con nuestros hermanos de la iglesia, significa que el bienestar común de nuestra iglesia prevalecerá, hermanos. No por el pastor, no por el diácono, no por el consistorio, por la luz de Jesucristo, que está en nuestras vidas, que debe estar en nuestras vidas.
Sí, sí, no por una familia, porque sea muy, muy fiel a la iglesia, y qué bueno que haya familias fieles a la iglesia, qué bueno que hay familias que en las buenas y en las malas está siempre en la iglesia, aleluya, de verdad. Pero quien permite la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo, es Dios, es la luz de Dios, lo estamos viendo. Ya tomamos la Confesión de Fe de Westminster como una ilustración de lo que dice la Escritura. Y así es como se manejan las confesiones, ¿verdad? Los credos nos ayudan para estudiar la Biblia, pero todo está tomado de la Escritura. Está bien, no los lea. La Confesión de Fe de Westminster, para que no tenga problemas, ¿verdad? Los cánones de Dort, la Confesión belga, no los vea, lea la Biblia. Y en la Biblia encontramos más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, rápidamente, así un paréntesis para que no me salga tanto. En el libro de disciplina que tiene la iglesia presbiteriana, no es la Biblia, está tomado de la Biblia, pero en el libro de disciplina nos menciona, ¿verdad?, los pasos que tiene que seguir el consistorio cuando un hermano o hermana está cometiendo alguna anomalía, y se tiene que ir despacio, despacito, hablar con él, o sea, es muy suave el libro de disciplina. Si vemos Mateo capítulo 16, 17 y 18, nos enseña ahí el Señor Jesucristo, y son palabras del Señor Jesús, no son palabras de Juan Calvino ni de nadie, sino son palabras de Dios, del Señor Jesucristo. Y Él dice, si tú sabes que un hermano está pecando, llámalo a solas, habla con él, para que él se arrepienta. Si no entiende, habla un testigo o dos testigos y hablen con él otra vez. Si no entiende, llévalo a la iglesia. Y si no entiende, ¿qué dice? ¿Disciplina a los 5 años? No, dice, córrelo de la iglesia, córrelo. La palabra es más fuerte, los libros externos son más suavecitos. Pero bueno, regresamos a nuestro tema, que estamos acerca de que Dios es luz y que lo deja para su iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que practicar la unidad a través de vivir en la luz y practicar la unidad con nuestros hermanos de la iglesia significa que el bienestar común de nuestra iglesia prevalecerá. Además, el bienestar de la gente que está por llegar también prevalecerá. Usted no sabe quién va a llegar en una semana, en un mes, cuando abramos el templo, no solo acá, a todas las iglesias, no sabemos. Entonces el bienestar de nuestra iglesia tiene que prevalecer, es decir, tiene que haber siempre bienestar en nuestra iglesia para que la gente que esté por venir se quede y sea recibida bien. Dele al que está por venir lo que usted quiso recibir cuando llegó a la iglesia por vez primera. Esa es la regla de oro, y lo dice también la palabra. Trata a los demás como te gustara que te trataran a ti. Es decir, si a ti te hubiera gustado que en la iglesia que llegaste hubiera gente preparada, estudiosa, inteligente, gente respetuosa, obediente, pues sé tú primero eso, y para que le enseñes a la persona que está por venir lo que tú estás viviendo. Pero si le enseñas tinieblas en vez de luz, estamos perdidos. Bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, que la unidad debe prevalecer en la iglesia para que la iglesia esté bien, los que ya estamos en la iglesia, y para que también los que están por venir también encuentren un bienestar dentro del templo, dentro de la iglesia. Usted recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 2, no lo vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, usted lo quiere leer, léalo pues. Ahí en la iglesia primitiva tenían todo en común y crecían bastante. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. La iglesia del primer siglo tenían todo en común, y crecían mucho en número. Así que como consecuencia de vivir en luz, la sangre del Cordero nos limpia de pecado. Jesús perdona todos los errores que hayamos cometido. Sí, los perdona, claro que sí, pero hay un condicionante: vive en luz. Sí, no, o sea, el cristianismo no es como muchos piensan, ¿verdad? Sí, qué fácil el cristianismo, ¿no? Pues robo, asesino, hago lo que sea, y ya vengo a la iglesia, me arrepiento, ahí ya no tengo problemas, ya Dios me perdonó todo, sí, pero sigo actuando igual. No, así no es. O sea, si tú vienes a la iglesia con pecados y te arrepientes y hablas
y lloras y dices, Señor, ya no quiero seguir nada, y pasa una semana, y si no haces nada, y pasan 2, 3, y vuelves a caer en lo mismo, y sigues, entonces no te arrepentiste. No hay luz en tu vida y no puedes hacer comunión con tus hermanos, bíblicamente hablando. Así que, como consecuencia de vivir en luz, la sangre del Cordero sí nos limpia todo pecado. Jesús perdona todos los errores, todos los pecados que hayamos cometido. Encontramos también en la Biblia la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿verdad? El cristiano cae, se resbala, lamentablemente comete pecado, que no debe ser, pero bueno, lamentablemente comete pecado, pero el Señor lo levanta. Y dice, ¿verdad?, el versículo 8 y 10, para que reafirmemos lo que el Espíritu Santo está diciendo, no para reafirmar mis palabras, no, porque yo lo que estoy hablando es la Biblia, para que reafirmamos lo mismo que estamos diciendo. Dice el versículo 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, esos versículos, el 8 y el 10, es acerca de un reconocimiento de nuestros pecados. Hablan, ¿verdad?, del reconocimiento de nuestros pecados. Si decimos que no tenemos un pecado, ocurre que el autoengaño oscurece la verdad de nosotros. Con cuidado, hermanos, con cuidado, pastor, con cuidado todo. Si decimos que no tenemos pecado, ocurre que el autoengaño oscurece la verdad de nosotros. Es decir, nosotros mismos somos nuestros enemigos al decir que no tenemos pecado. Satanás es hábil, Satanás es un ser muy inteligente y se mete muy sutilmente por donde menos pensamos. Cuando vemos ya estamos completamente invadidos por él. Entonces la palabra nos dice, no se crea usted que no comete ni un solo pecado. Estamos estudiando, estamos viendo el libro de Job los días jueves, ya estamos acabando. Y Job se sentía así, que no cometía ningún pecado. Y después de tantos discursos y después que le hablan sus amigos y el Señor, Job se da cuenta que realmente era un pecador. Porque él está demandando que tenga una comparecencia con Dios, que Dios le explique por qué está sufriendo. ¿Por qué le va a explicar Dios? ¿Por qué es Job? ¿Y eso qué? ¿Usted quién es o qué para que Dios tenga una compasión? ¿Quién es usted? O sea, ¿quién se siente usted? Así muy, muy santo, muy tocado, que ya tiene alas para decir, necesito que Dios baje y me explique por qué sufro. ¿Quién eres? No eres nadie. Eres un gusano comparado con la grandeza del Señor. Somos unos gusanos comparados con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de Job, humillarlo, no avergonzarlo, humillarlo para que él se arrepienta y vea de Job la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia. Dios lleva a Job al Evangelio. Bueno, pero eso es el jueves, ¿verdad? Estamos en domingo. Entonces, en los versículos que estamos viendo, del 8 al 10, estamos diciendo, ¿verdad?, que si decimos que no tenemos pecado, ocurre que el autoengaño oscurece la verdad de nosotros, como los fariseos hipócritas. Y Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, les dice a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 1, versículo 21, les dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo vuelve a tomar el tema de la luz y las tinieblas. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y le está hablando a la iglesia, a los cristianos. No le está hablando a los paganos, no, le está hablando a los cristianos. Haga de cuenta que le está hablando a usted. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo, o sea, se escucha, yo lo leí para mí, se escucha tremendo. Sí. Por lo tanto, hermanos, entonces es vital para la vida cristiana, es vital para la vida cristiana la confesión de pecados.
Es importante la confesión de pecados. Ya no sea usted mentiroso, pastor, ya no sea mentiroso, hermano, hermana. Confiese sus pecados. O sea, si hay pecados en nosotros, es importante que los confesemos. Y, o sea, ¿por qué digo esto? Porque somos la iglesia y estamos juntos, y estamos hablando, ¿verdad? Estamos leyendo que si no hay luz en nosotros, no puede haber comunión. Es decir, somos un cuerpo, y por eso muchos tienen que preocuparse por el mismo cuerpo. O sea, no solo yo estoy hablando esto y pienso esto, hay más hermanos que también lo piensan, sí, seguramente, porque estamos viendo la palabra del Señor. Entonces es vital para la vida cristiana la confesión de los pecados, que nos limpia de toda maldad. ¿Cómo haremos esto? Nos preguntaremos, ¿verdad? ¿Cómo haremos esto? Santiago capítulo 5, versículo 16, nos da la pauta. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Pero quien perdona nuestros pecados es Dios, claro. Y una ilustración muy gráfica, muy buena, es el Salmo 51, ¿verdad? El Salmo 51 lo escribió David cuando él cometió adulterio y asesinato. Y él va ante el trono de la gracia y como dice la carta a los Hebreos, y Señor, perdona mis pecados, limpia mi maldad, borra mis rebeliones, permite que el gozo que yo tenía, Señor, lo vuelva a tener. No que él haya perdido la salvación, no. Es un hombre de un corazón arrepentido y humillado, el rey David. Y después de eso el Señor lo restauró. Al rey David, un hombre que Dios escogió. No lo escogió el consistorio ni la iglesia, lo escogió el rey David. Dios escogió al rey David. Dios lo escogió al rey David. Quiero que sea él, sea el rey. Yo, el Señor Jehová, Dios del pacto, quiero que él sea. Y él, el rey David, un hombre que se conoce como el amigo de Dios, como un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato, pecados fuertes, y el Señor lo restituyó y lo levantó, y Él quiere eso con nosotros, hermano, levantarnos del pecado que hemos cometido, para que nuevamente sigamos trabajando en la iglesia. El pecado, hermano, nos detiene, el pecado nos obstaculiza, el pecado nos hace mentir, nos hace desesperarnos, nos hace llorar. El Espíritu Santo es todo lo contrario, nos da gozo en nuestra vida. Por eso dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan se interesa en la iglesia, porque está dentro de la iglesia, su familia está dentro de la iglesia. Tiene que caminar bien la iglesia, por eso el apóstol Juan escribe su carta, ¿verdad? David, hermano, el rey David y todos los justos de la era cristiana, todos, usted está incluido también ahí, todos, David y todos los justos de la era cristiana, saben y sabían que Dios no puede mentir. Sabían y saben que el Señor dice que todos somos pecadores. Sabían y saben también que el Señor dice que Él perdona nuestros pecados. Y también saben que el Señor dice que Él nos ama tanto y desea que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. ¿Cómo podemos concluir este mensaje, hermanos? Que proclamemos la luz de Dios a través de la sana doctrina. Número 2, que tengamos comunión con los demás a través de la luz. Y número 3, que confesemos nuestros pecados al Señor. Y así es como viviremos una vida cristiana. Vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ilumine siempre, Señor, nuestra vida. Hemos recibido una iluminación en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Lo creemos porque somos hijos tuyos, porque en tu palabra tú nos los has dicho, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a poder aprender doctrina bíblica y que podamos defender, Señor, tu doctrina. También te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes tú siempre a tener comunión unos con otros, a través de la luz que es Jesucristo, nuestro único Salvador. Y sabiendo estas cosas, Señor, también te pedimos que nos ayudes a confesar los pecados que cometemos. No necesitamos ir con el pastor a confesarlos, ni con el anciano, ni con el diácono, ni con ninguna otra persona, Señor, porque te tenemos a ti.
Señor, tú nos dices en la carta a Santiago que podemos usar, Señor, a los hermanos mismos de la iglesia y que ellos nos puedan escuchar. Pero tú eres el que perdona los pecados, Señor. A ti oramos para que nos perdones, para que delante del trono de la gracia, Señor, nos muestres tu gracia y tu misericordia para cada uno de nosotros y que nos permitas vivir el Evangelio conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.